pie, hablamos la palabra del Señor en Éxodo 17. Éxodo 17. Hoy vamos a estar predicando acerca del espíritu de Amalek. Toque el hermano, dígale, el espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek. Éxodo 17. Amén. Verso 8 hasta el final. Ustedes dejen la tirita esta roja ahí en el capítulo 17 de Éxodo, que siempre volvemos a ese capítulo. Éxodo 17, verso 8. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Amén. ¿Qué va a estar en la mano de Moisés? ¿Iba solo Moisés? ¿Qué llevaba? Y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como lo dijo Moisés, lo hizo Josué, como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. En esta noche, Señor, queremos que tú nos hables a través de ella. Venimos con humildad, sabiendo, Señor, que somos insuficientes para esto. ¿Quién es suficiente, Señor? Si tu palabra es eterna, si tu palabra tiene sabiduría, Señor, que el hombre nunca podrá escrutar, nunca podremos entender tu mente. ¿Quién, Señor? Si solo el Espíritu Santo en esta noche puede revelarnos tu palabra. Padre, venimos con humildad delante de ti, pidiéndote que nos hables como hijos, Señor, que necesitamos escuchar la voz tuya, papá. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, muchas personas se confunden y no comprenden cómo el Dios de amor, cómo el Dios de misericordia, amén, el Dios de gracia, muchas veces en el Antiguo Testamento aparece tan severo. Amén. Mucha gente prueba la inexistencia de Dios, diciendo, o la inexistencia del amor de Dios, o la inexistencia de la bondad de Dios, y el argumento es: si Dios es tan bueno y si Dios es amor, ¿por qué mandaba a matar gente? ¿No les han dicho a ustedes eso? ¿Por qué mandaba a destruir naciones? ¿Por qué es tan severo? Amén. Gloria a Dios. Miren, hermano, la Biblia es un libro espiritual. Díganle que está a la par, es un libro espiritual. La Biblia es un libro espiritual. Dios es espíritu. ¿Usted sabe? Dios es. Y si la Biblia es la palabra de Dios, ¿le sorprende que la Biblia sea un libro espiritual? Si es la palabra de Dios que es espíritu. Claro, mi hermano, la Biblia cuando toca historia, por ejemplo en el libro de Hechos, es un libro que la gente que estudia esas naciones, Grecia, a esos pueblos les encanta. A ellos les encanta el libro de Hechos. Los que se dedican a buscar ruinas toman el libro de Hechos como un manuscrito histórico y lo siguen.
y ahí han encontrado el Areópago y han encontrado todas las cosas que Pablo narraba, ellos se las encuentran. Entonces, pero la Biblia no es un libro de historia. Claro, cuando la Biblia toca historia, es exacto. Amén. Cuando la Biblia habla de los reyes de Egipto, es exacta. Eso es historia, sí, pero la Biblia no es un libro de historia. Cuando toca historia, es exacto en la historia, porque la Biblia es perfecta. Amén. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia. Mucha gente quiere estudiarlo como que si fuera un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia. Pero cuando la Biblia toca ciencia, es exacta también. Amén. Que se han dado cuenta que la Biblia tiene principios científicos, que cuando la palabra dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y algunos han estudiado que en el polvo de la tierra hay 14 elementos y que el hombre tiene en su constitución 14 elementos, dicen, wow, qué exacta que es la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia. Cuando la Biblia dice que en la sangre está la vida, y ahora resulta que se dieron cuenta hace como unos 100 años atrás que es necesaria la sangre para la vida del cuerpo, dicen, wow, qué exacta que es la Biblia. Amén. Pero la Biblia no es un libro de medicina, no es un libro de ciencia. Cuando toca ciencia y cuando toca medicina, es exacta porque es la palabra de Dios. Amén. La Biblia no cambia. La Biblia no cambia. Hay un texto que lo querían cambiar cuando se levantaron hace como 200 años una gente muy inteligente que llamaban la alta crítica. Allá en Francia se levantó la alta crítica y querían corregirla, porque decía la Biblia en un pasaje que de noche unos estarán durmiendo, pero a la misma vez decía que unos estarán trabajando. Entonces dicen, bueno, si es de noche, ¿cómo van a estar trabajando? Porque no había electricidad en ese tiempo. Entonces ahí está un poquito inexacta la Biblia. Ahora se dan cuenta que en la tierra, en un lado es de día, en el otro lado es de noche. Amén. Entonces, qué dicha que no la cambiaron, ¿verdad? La Biblia es exacta. Usted sabe que en el libro de Job dice que el Señor se sienta en el círculo de la tierra. ¿Usted puede creer eso? Si eso fue escrito hace como 3000 años atrás. Y Cristóbal Colón hace 500 años se dio cuenta que la tierra era redonda. Amén. La Biblia lo decía hace 3000, 4000 años atrás. Amén. La Biblia no es un libro de ciencia. Cuando toca ciencia, es perfecta. Amén. La Biblia es un libro espiritual. Entonces la gente que quiere ver la Biblia con ojos carnales no van a entender y van a juzgar y van a hablar sin saber. Amén. Gloria a Dios. Hay que discernir la Biblia espiritualmente. Gloria a Dios. Muchas cosas de las que le sucedieron a Israel, muchas cosas de las que le pasaron a Israel, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿usted sabe para qué le sucedieron? Primera de Corintios 10:1. Amén. Primera de Corintios, no quite, vamos a volver ahorita porque hoy la tenemos contra Amalek. Primera de Corintios 10:1. Vamos ahí un momento. El lunes es libre, ¿verdad, hermanos? Casi todos tenemos libre el lunes, así es que hoy hay vigilia. Gloria a Dios. ¿A quién le gusta la palabra del Señor? Aleluya. Una de las cosas que más me gustó a mí cuando conocí del Señor fue su palabra. Gloria a Jesús. Amén. ¿Lo tienen? Primera de Corintios. Vea, la vamos a leer despacito. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, hablando de Israel, todos estuvieron bajo la nube. ¿Se acuerdan de la nube? La nube, amén, en el desierto, y todos pasaron el mar. Amén. ¿La nube fue real? Sí, la nube fue real. Les tapaba el sol. ¿Pasaron el mar en seco? ¿Fue real eso? Fue real. ¿Eso le pasó a Israel? Le pasó a Israel. Y dice en el 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Usted ve cómo interpreta la Biblia? El hecho de que ellos estuvieran bajo una nube y de que pasaran el mar, lo interpretan como un bautizo. Amén. Aquello que le estaba pasando a Israel es una sombra del bautizo. Amén. ¿Lo ven? Y dice, y todos, vean el verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué fue lo que comieron ellos? Maná. ¿Se acuerdan? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía.
y la roca era, usted ve, amén. Todos comieron del mismo pan espiritual. El maná fue real, fue real. Tomaron agua de la peña, tomaron agua de la peña. Y ahí dice, y aquel maná que vino del cielo es Jesús, amén. Y aquella agua, que es agua de vida eterna, es Cristo, amén. Mucho de lo que le pasó a Israel era una sombra de lo que nos iba a pasar a nosotros, a la iglesia, amén. Y dice, vea qué interesante, pero de los demás de ellos, en el verso 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oiga, que no nos pase eso, amén, que no nos pase eso. Y dice en el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para quienes, amén. Estas cosas, lo de la nube, lo del maná, lo de la roca, todas estas cosas, ellos perecieron en el desierto, sucedieron para nuestro ejemplo, amén. Gloria a Dios. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. En esta época nadie está codiciando cosas, ¿verdad? En las iglesias. Nadie está codiciando puestos. Nadie está codiciando títulos. Nadie está queriendo llamarse títulos, usted sabe. Nadie está codiciando el dinero de las iglesias. Nadie está codiciando, amén, no. En este tiempo no, o sí. Dice, eso que le pasó a Israel, por codiciosos murieron en el desierto. Eso quedó escrito para su ejemplo. Amén. Las cosas de Dios no son para codiciosos. Los codiciosos, mi hermano, usted puede ver que parece que les va bien, parece que prosperan, pero déjeme decirle, se van a morir en el desierto. Porque Dios no puede ser engañado. Amén. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Gloria a Dios. Aleluya. Parece que están jugando con el evangelio. Parece, amén, que están engañando a la gente. Parece que están timando a la gente. Parece. Pero Dios no puede ser engañado. Y eso dice, eso le pasó a Israel. Murieron en el desierto para que no les pase a ustedes. No sean codiciosos. Amén. Gloria a Jesús. Le un aplauso al Rey. ¿Qué verso hoy? 6. Vea, mi hermano, voy a seguir ahí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, para que no codiciéis cosas malas, como ellos codiciaron. Dice el 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, vea el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Amén. Entonces, estas cosas y muchas otras cosas que le pasaron a Israel son sombra de lo que venía para nosotros y son ejemplo para que a nosotros no nos suceda lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Dios, usted lo ve muy severo con algunos pueblos porque detrás de sus pueblos, mi hermano, se ocultaban principados, se ocultaban potestades demoníacas. Amén. Y el Señor quería dejarnos claro que Él no tiene parte con nada que sea del enemigo. Amén. Por ejemplo, mi hermano, cuando la Biblia habla de Babilonia, usted sabe que Babilonia fue una ciudad real. Sí, fue una ciudad real, claro que sí. Pero Babilonia representa un sistema religioso falso. Representa un sistema religioso de confusión. Un sistema religioso creado por el hombre, tratando de alcanzar a Dios. Por eso es que la torre se llama la torre de Babel. Babilonia representa el esfuerzo del hombre por hacer una religión, por hacer algo, por alcanzar el cielo. Amén.
Y el espíritu de Babilonia está hoy encarnado en todas las religiones que los hombres se han inventado para llegar a Dios. Amén. Especialmente en la iglesia católica, apostólica y romana. Ahí está encarnado a perfección el espíritu de Babilonia. Amén. Entonces, cuando la Biblia habla de Babilonia, es todo el intento que el hombre hace para poderse justificar delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando la Biblia habla de Babilonia, habla de eso. Cuando la Biblia habla de Egipto, muchas veces Egipto lo que tipifica, ¿qué pasó en Egipto? Había esclavitud, ¿se acuerdan? Esclavitud, había pecado, había idolatría. Es un sistema mundanal, carnal, idólatra. La Biblia dice que Israel fue rescatado de Egipto, fue libertado de Egipto. Igualmente, nosotros fuimos libertados de Egipto, fuimos rescatados de Egipto. Dios nos libertó de Egipto. Cuando la Biblia habla de Babilonia, habla de un sistema religioso falso. Cuando habla de Egipto, habla de esclavitud mundanal, de falsa religión. Y así, mi hermano, muchos pueblos en la Biblia tipifican principados, tipifican potestades, gloria a Dios, satánicas. Estos son solo ejemplos. El Señor quiere que hoy estudiemos un poquito nosotros el espíritu de Amalek. Amén. El espíritu de Amalek. Dice en Éxodo 17:8, volvemos allá, a donde teníamos el texto original. Dice en Éxodo 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Gloria a Dios. Israel era una nación joven. Israel apenas había sido liberada hacía poquito. Dios había peleado todas las batallas por él. Israel había salido de Egipto, había pasado el mar, gloria a Dios, iba camino ¿para dónde? Para Canaán, iba camino para la tierra prometida. Israel era una nación, se puede decir que inocente, como corderitos iban ahí por el desierto. Nos liberó el Señor con mano poderosa, Él es el que pelea por nosotros, vamos para Canaán. Ellos iban contentos, igual que nosotros. Salimos de Egipto. Eso son sombras, son ejemplos de lo que nos pasó a nosotros y de lo que nos está pasando. Nosotros salimos de Egipto, fuimos liberados. Nosotros como recién convertidos, mi hermano, Dios pelea por nosotros. Usted no tiene ni que orar, usted no tiene ni que ayunar, no se preocupe, porque el Señor está ahí como un bebé cuidándolo. Él está enseñando, el Señor le está enseñando y Él pelea las batallas por usted y usted anda de gloria en gloria. Amén. ¿Por qué? Porque somos una nación joven, porque somos nuevos creyentes. Gloria a Dios. Este es el propósito de Dios, el plan de Dios era sacar a Israel y llevarlo al cielo y llevarlo a Canaán. Amén. El Señor nos sacó a nosotros del mundo para llevarnos ¿para dónde? Para el cielo. El Señor nos sacó de Egipto para llevarnos al cielo. Igual. ¿Y quién es el primero que se le opone a Amalek? Amalek. ¿Quién es Amalek? ¿Quiénes son los amalecitas? ¿Quiénes son? Vea en Primera de Crónicas 1:36. Ahí usted va a encontrar Primera de Crónicas 1:36. Vea lo importante que son estas genealogías, que a veces a uno no le gustan, que son, ¿por qué tantos nombres? Dice una Biblia, parece un directorio telefónico, ¿para qué ponen eso? Tiene mucho sentido, hermano. Vamos a Primera de Crónicas 1, vamos al 34. Gloria a Jesús. Vamos al 34. Dice la palabra del Señor, Abraham, ¿está claro? ¿De quién está hablando? 34. Abraham, ¿de dónde había salido Abraham? De Ur. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Isaac fue el que llevó a sacrificar en el monte, ¿se acuerdan? Dice Isaac, y los hijos de Isaac fueron ¿quiénes? Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Pero aquí dice Israel, está bien. De Esaú y Israel. Los hijos de Esaú, el hermano de Jacob, dice, fueron, el primero fue Elifaz. Brinque al verso 36.
Los hijos de Elifaz. ¿Elifaz de quién era hijo? ¿Esaú de quién era hijo? ¿Esaú era hermano de quién? Amén. Dice, y Elifaz tuvo hijos: Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenaz, Timna, ¿y quién? Y Amalek. Y Amalek era hermano de Israel. Era hijo de Esaú. Ellos eran hermanos. Ellos eran familia. Gloria a Dios. Y el primero que les sale cuando ellos van a la tierra prometida a atacarlos, el primero que quiere detenerlos, el primero que quiere impedir que lleguen a la tierra prometida son familia. ¿Verdad? Gloria a Dios. Familia. Amalek. Amalek es descendiente de Esaú. Amalek es hermano de Israel. ¿Quiénes se opusieron a Jesús, mi hermano? ¿Usted sabe quiénes se opusieron a Jesús? ¿Fueron los griegos? No, no fueron los griegos, ¿verdad que no? ¿Fueron los romanos que se opusieron a Jesús? Fueron los escribas, los fariseos, los saduceos, los hermanos, los sacerdotes. Los hermanos fueron los que crucificaron a Jesús. Los propios judíos. Amén. Ellos no fueron los que gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Gloria a Dios. Los primeros que se opusieron a Amalek fueron sus propios hermanos. Los primeros que se opusieron a Jesucristo fueron sus hermanos. Gloria a Dios. Amalek, hermano, entra en el corazón de algunos hermanos. Amalek entra en el corazón de algunos hermanos. Amén. Y el único propósito con el que Amalek llega es el de parar la iglesia, el de parar su avance, el de impedir su avance. Amalek hace todo lo que sea. ¿Quién entregó a Judas? Al Señor, Judas. Y dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Y Judas andaba con Jesús. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. ¿Sabe cuál es la estrategia de Amalek? Vea, en Deuteronomio 25, vamos a pasar a otro libro, Deuteronomio 25, porque esto está bien interesante. Deuteronomio 25, amén, 17 y 18. Deuteronomio 25, 17 y 18. Amén. Dice el 17, acuérdate de lo que hizo Amalek. Dios no se olvida de lo que hace Amalek. Dios no se olvida. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, ¿dónde? La retaguardia de todos los débiles, de los que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Ese es Amalek. Ese es Amalek. Ahí vemos la estrategia de Amalek. Amalek es traicionero porque ataca por la espalda, viene por detrás. Amalek es el que apuñala la espalda, es traicionero, es cobarde. Amalek es cobarde. Amalek no enfrenta a los líderes. Él no enfrentó a Moisés y no encontró a los que iban al frente. Él se fue a los que vienen atrás, a los que van cansados, a los que van enfermos, a los que van difícilmente caminando. Amalek se acerca a esos y los ataca. Amén. Y los destruye. Es traicionero, es oportunista. Amén. Es oportunista. Espera el momento en que ellos estén cansados. Así es Amalek. El espíritu de Amalek va a atacarte cuando estás cansado, cuando estás debilitado, cuando usted está saliendo de un ayuno congregacional. Ahí no. Amén. Él espera la ocasión. Los débiles con dificultad van atrás. Siempre en la iglesia, hermano, habrán enfermos, habrán débiles. Siempre en la iglesia habrá gente que va atrás. Tenga cuidado, porque Amalek se encarga de esos. ¿Y cuál es el propósito de Amalek? Parar la obra de Dios. Detener la marcha de Israel. No quiere que lleguen a Canaán. Recuerde, hermano, todo esto es espiritual.
Amén. Es el espíritu que trabaja en Amalek. Eso no muere. Eso no muere. Por eso es que el Señor dice: yo voy a pelear con Amalek de generación en generación, de generación en generación. Esos son espíritus generacionales y hacen el mismo trabajo. ¿Qué es lo peor de Amalek? ¿Sabe qué es lo peor de Amalek? Ahí lo leímos en el verso 18, 25 y 18. Dice: de cómo salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Para mí lo peor de Amalek es esto: y no tuvo ningún temor de Dios. No tuvo ningún temor de Dios. Lo peor que puede tener una persona, ni hablar de un cristiano, lo peor es que no tema a Dios. Usted puede cojear de cualquier pie, cojear del pie que sea, porque todos cojeamos de algún pie, ¿verdad que sí? Pero hermano, no tener temor de Dios. Pida para su esposo, cuando ore, pida: Señor, dale temor de Dios. Cuando ore por su esposa, pídale: Señor, dale a mi esposa temor de Dios. Cuando ore por sus hijos, dígale: Señor, dales temor de Dios. Cuando ore por su familia, ore pidiendo temor de Dios, que teman al Señor. No hay virtud más grande que pueda tener un cristiano que sea temeroso de Dios. Amén. Usted sabe lo que dijo el hombre más sabio que ha vivido aquí en la tierra. El final de todo el discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Amén. Y eso lo dijo Salomón. Dios exige temor. Vean Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Dice Malaquías 1:6, mi hermano: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Amén. Dios lo exige. Dice Dios: si yo soy tu Señor, si yo soy tu Dios, si yo soy tu Rey, ¿dónde está mi temor? Porque al Rey se le teme, al Señor se le teme. Amén. Y Dios lo pide, y Dios lo busca, Dios lo está diciendo: dices que soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Amén. No es solo decir Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Señor, Dios es mi Señor. No es solo eso. Temes a Dios. Amén. Jesús lo enseñó. Dice la palabra del Señor en Mateo 10:28: no le teman al que puede matar el cuerpo, no le teman a ese, teman a aquel, dice Jesús, que puede tomar su alma y destruirla en el infierno. Amén. Quieren tenerle miedo a alguien, dice Jesús: no le tengan miedo a los hombres. Jesús nunca le tuvo miedo a los hombres. Amén. Él enfrentó la cruz como un hombre valiente. Él enfrentó los látigos como un hombre valiente. Él enfrentó la corona como un hombre valiente. Él nunca le temió a los hombres. Y nos dice: si quieren temerle a alguien, no le teman a los hombres, témanle a Dios. Porque Él tiene la potestad de coger lo que es eterno en usted, amén, y tirarlo al infierno. Témanle a Dios. Dele un aplauso al que hay que tenerle temor. Gloria a Jesús. Dice en Primera de Pedro, mi hermano. Vean, Primera de Pedro 1:17. No lo busque. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno. Amén. ¿Lo oyó? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducivos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Dice que si invocamos a Dios por Señor y estamos peregrinando aquí, esto es un peregrinaje, esto es camino al cielo, esta no es nuestra ciudadanía, no está aquí, está allá en el cielo, usted sabe. Amén. Dice Pedro: les conviene que todo el tiempo se conduzcan con temor. Amén. Con temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor nos preserva.
Usted sabe que la sal preserva. ¿Alguien comió sopa de bacalao aquí alguna vez? ¿En Semana Santa? ¿O solo yo? Hermano, en Cuba hacen sopa de bacalao. Eso es cosa buena. Tenían que echarlo en una olla a mi mamá para quitarle la sal. Porque la sal es un preservante, usted sabe. ¿Quién sabe ese salmón, ese bacalao en qué año lo habían agarrado? Pero todavía estaba bueno, porque lo tenían en sal. El temor de Dios es un preservante. El hombre que teme a Dios lo preserva para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová, ¿sabe cuál es? Aborrecer el mal. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El que teme a Jehová no coquetea con el mal. El que teme a Jehová aborrece el mal. El que teme a Jehová, cuando abre el celular y hay una imagen que no conviene, la quita, no coquetea con el mal. Porque sabe que él está viendo el celular y Dios está viendo el celular también. El que teme a Jehová aborrece el mal. Amén. Pero el que coquetea con el mal, el que juega con el mal, amén, no teme a Dios. El que teme a Dios aborrece el mal. Porque Dios es digno de ser temido. Gloria a Jesús. Dios es digno de ser temido. Dice en 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Amén. 1 Corintios 7:1 dice así. Ah, qué bonito. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? ¿Cómo se perfecciona la santidad? Hacemos énfasis en muchas cosas con la santidad. Hacemos énfasis en muchas cosas. Que la santidad es esto, que la santidad es aquello. Déjeme decirle, la santidad se perfecciona con el temor a Dios. Amén. Porque el que teme a Dios quiere vivir en santidad. Al que teme a Dios no hay que decirle, eso es santo, eso no es santo, eso es bueno, eso no es bueno. El que teme a Dios vive en santidad. No porque quiere agradar al pastor, no porque quiere agradar unas reglas de la iglesia, no porque quiere agradar reglas puestas por hombres, porque quiere agradar al Dios que le dio aquellas preciosas promesas. Amén. Quiere agradar al Dios que le dio aquellas preciosas promesas. Amén. Me dio aquellas preciosas promesas. Nos limpiamos de toda contaminación y en el temor de Jehová perfeccionamos la santidad. Mi hermano, cuando usted tiene temor de Dios, el Espíritu Santo le va a quitar un montón de cosas. Cuando usted empiece a buscar del Señor en santidad y quiera perfeccionar en el temor del Señor, el Espíritu le va a quitar un montón de cosas. Amén. Sin que nadie le diga. Gloria a Dios. Le va a quitar a Amalek de la vida. Gloria a Jesús. Dice en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y con temblor. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Ahí nos aconseja que para ocuparnos de nuestra salvación lo hagamos con temor. Amén. El temor de Dios es un preservante. Nos cuida en santidad, nos preserva la vida eterna. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios 10:27. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado por el mal. ¿Usted ve? Proverbios 10:27, eso está tremendo.
Proverbios 10:27. El temor, ¿lo tienen ahí? Vea, el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice en Proverbios 14, 26 y 27, en el temor de Jehová está la fuerza, la confianza y la esperanza sobre sus hijos. 27 dice, y el temor de Jehová es manantial de vida para apartarnos del lazo de la muerte. Gloria a Dios. Y dice el Salmo 2:11, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Gloria a Jesús. ¿Y usted sabe qué pasa con Amalek? Por eso yo le dije, vamos al texto original, allá en Deuteronomio será que decía, en Deuteronomio 25, 7, 18, no es el texto original, dice que Amalek no teme a Dios. Para mí eso es lo peor que tiene Amalek, no teme a Dios. Hermano, si algo nos llevamos en esta noche de este lugar, que sea, busquemos el temor del Señor, amén. Pídale a Dios, venga temor sobre mi esposo, venga temor sobre mi esposa, venga temor sobre mis hijos, que te teman a ti, Señor, amén. Porque nuestros ojos no están en todas partes, pero el temor del Señor nos preserva, amén. Dice en Éxodo 17, 16, ahora sí, gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Amén. Ahí estamos. Y dijo pues, cuando la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 17, 16. ¿Lo ven? Léanlo conmigo. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra... ¿De qué está hablando aquí? Dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿La mano de quién fue el que se levantó contra el trono de Jehová? Si usted va a Isaías, no vaya. No le voy a decir dónde está para que no vaya. ¿Quién es Amalek? Dice en Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Está hablando de Satanás. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Usted sabe que la rebelión de Satanás fue contra el trono de Dios. Él quiso poner su trono al lado del trono de Dios. Y aquí nos está diciendo acerca de Amalek, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿De quién está hablando? De Satanás. El espíritu de Amalek es el mismo Satanás. ¿Quién es el que quiere parar la iglesia? ¿Quién es el que quiere destruir la iglesia? Es Satanás. Aleluya. Dice, Jehová tendrá con Amalek guerra de generación en generación. ¿Y cómo se pelea contra Amalek? Éxodo 17, 9. ¿Y cómo se pelea contra Amalek? Éxodo 17, 9. Y dijo Jehová, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Usted sabe, ellos no habían peleado ninguna batalla hasta aquí. Ninguna batalla, Dios había peleado todas por ellas. Usted sabe, hay batallas que Dios pelea por usted, ¿sí? Y hay batallas que Dios pelea a través de usted. Amén. Hay peleas que Dios pelea por usted, pero hay peleas que Dios pelea a través de usted. Hay que pelear. Hay que pelear. Las bendiciones, mi hermano, a veces queremos que nos lleguen con los brazos sentados. Las victorias queremos que con los brazos sentados. Dios nos ha dado muchas victorias.
Y Él quiere darnos más victorias, pero hay que pelear. Dios está con nosotros. La vara del Señor está en nuestra mano. Amén. Pero Él quiere que vayamos al campo de batalla también. Usted sabe que a Dios nunca le han gustado los haraganes, nunca. Hay gente que dice que quién fuera Adán para no trabajar. Y dice en Génesis, mi hermano, en Génesis 2:15, que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrase y para que lo cuidase. Y no había llegado el pecado todavía. Y Dios lo puso ahí para que trabajara. Adán tenía que trabajar aunque no pecara. Amén. Al Señor no le gustan los haraganes. ¿Qué tenía en la mano Moisés? La vara de Dios, símbolo del poder, símbolo de la autoridad. Tenía la mano de la vara de Jehová en su mano. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos nosotros en la mano? El poder. Gloria a Dios que Jesucristo nos dio. Aleluya. Éxodo 17:10 dice, gloria a Jesús. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Qué cosa tan rara. Qué cosa tan rara. Hoy en la mañana me despertó el Señor y yo sentía que en el Espíritu me decía, yo ocupaba que Moisés tuviera las manos levantadas. ¿Dios ocupaba que Moisés tuviera las manos levantadas? No. Y yo he leído un comentario que decían, esas eran las antenas. Dios no ocupa antenas. Amén. Dios no necesitaba que Moisés estuviera ahí con las manos levantadas y que estos dos estuvieran ahí sosteniéndole las manos. Dios quería enseñarnos algo a nosotros. Amén. Dios quería enseñarnos primero que todo que contra Amalec se pelea en equipo. Amén. Que somos un cuerpo. Unos van a estar intercediendo, otros van a estar con la espada, otros van a estar en el campo, otros van a estar evangelizando, otros van a estar aquí, otros van a estar allá, pero contra Amalec no se puede solo. Necesitamos batallar en equipo. Por eso es que la Biblia dice que somos un cuerpo y que todos nos necesitamos. Amén. El ojo no puede hacer el trabajo del pie, el pie no puede hacer el trabajo del ojo. Amén. Y cuando la iglesia entiende que si en lo poco me es fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, mi hermano. No importa donde Dios nos haya puesto, no importa lo que usted crea que está haciendo, que es poco, que es mucho, Dios lo puso ahí con un propósito y lo necesitamos ahí y ocupamos que haga un buen trabajo. Amén. Porque Amalec no se puede solo. Moisés no puede solo contra Amalec. Amalec es Satanás, es el enemigo, gloria a Dios. Lo primero que Dios quería enseñarnos es que contra Amalec se tiene que pelear todos, amén. Que necesitamos una iglesia unida, una iglesia que trabaje junta, que no hayan débiles atrás, que no hayan enfermos atrás, porque se los come Amalec. Se los come el chismoso, se los come el mentiroso, el que se deja encarnar por Amalec, va a empezar a cuchicuchi, va a empezar a chuquichuqui, va a empezar aquí y aquí, y llega donde están los débiles y los enfermos, y tiene razón usted, y ¿sabe qué? La iglesia se divide, la iglesia se destruye, no camina, eso es lo que quiere Amalec. Pero la iglesia que está unida, que está fuerte, cuando alguien llega a decir, es que el pastor, vaya y dígale al pastor, no me diga a mí. Tiene algo que decir del pastor, dígaselo a él. ¿Por qué por la espalda? Porque Amalec es así. Llega alguien a hablarle algo del hermano José, el día que me diga algo suyo yo le voy a decir, vaya, hable con José. Amén. Llega alguien a hablarle algo de la hermana Giselle, ¿sabe qué? Dígale, vaya, dígaselo a Giselle, no me lo diga a mí. ¿Por qué me lo está diciendo a mí? ¿Qué quiere? ¿Que hagamos equipo en contra de Giselle? ¿Qué espíritu hay ahí? Un espíritu de división, un espíritu del diablo. Contra Amalec se pelea en equipo. Y la iglesia que está unida, esa es la iglesia que va a llegar al cielo. Amén. Esa es la iglesia que va a poseer la tierra prometida. Y Amalec, fuera en el nombre de Jesús. 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 ¿Ocupaba el Señor que Moisés tuviera la mano levantada? No ocupaba eso. Pero sabe que eso simboliza la oración, que eso simboliza nuestra relación con Dios. Ajá. Moisés suplicando, Moisés orando. Amén. Hay victoria.
Moisés descansando, hay derrota. En el momento que él levantaba las manos, en el momento que él estaba orando, en el momento que él estaba clamando, había victoria. En el momento que dejaba caer las manos, había derrota. El Señor nos estaba mostrando ahí la realidad del mundo espiritual. Amén. Hay una realidad natural, pero hay una realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? Que si usted ora, que si usted busca al Señor, hay victoria. Hay victoria. Pero si usted no ayuna, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, amén, hay derrota en su vida. Y eso es así y nadie lo puede cambiar. El Señor quería enseñarnos esa realidad. Él nos mostró. Mire, así como Moisés cuando está orando, así como Moisés cuando está intercediendo, tienen victoria. Amén. Así ustedes. Hermano, pruebe la oración. Pruebe la oración. Pruebe la oración. La oración es efectiva. Levántese en la mañana, mi hermano, tírese de la cama y dígale: Señor, cúbreme con tu gracia hoy. Señor, dame gracia con el jefe hoy. Padre, ayúdame a soportar el día. Señor, cuida a mi familia. Hermano, ore. Ore. Cuida a mi esposo, cubre a mi esposo, cubre a mi esposa. Señor, ayúdame a vivir en victoria. Señor, prospera la iglesia, prospera a mis hermanos y ore por sus enemigos, dijo Jesús. Si alguien le está haciendo la vida imposible, ese es el primero por el que hay que orar. Ora por los enemigos, amén. Porque ¿qué de bueno tiene orar por los que nos hacen el bien? Eso es fácil, dice Jesús. Ore por el que le lleva la contraria, por el que es enemigo suyo, dice Jesús. Ore, interceda por él y habrá victoria. Amén. Porque la oración es real, es verdadera y el Señor te da la victoria a través de la oración. Amén. Te da la victoria a través de la oración. Pero Amalek sabe el poder que tiene la oración. Amalek sabe el poder que tiene la oración. Y no te va a dejar orar. Y no vas a poder orar. Porque eso es una realidad espiritual. Es una verdad espiritual. Todo se arregla con una oración. Hoy estaba escuchando el testimonio de una persona que había sido, hermano, había caído lo más bajo que puede caer. Había caído en el homosexualismo, había caído en la cárcel, había sido violado en la cárcel. El hombre estaba totalmente destruido, vestido de mujer, andando ahí en las calles. Y un hombre de Dios le habló y le dijo: Dios hizo hombre y mujer. Y él dice: no, hizo un tercer sexo, porque aquí estoy yo, le dijo. Y él le dice: pues la Biblia dice que hizo hombre y mujer. Y hermano, y con esas palabras lo tocó a él. Y empezó a hablar del evangelio. Aceptó a Jesucristo. ¿Y sabe qué hicieron? Una oración. Y ese hombre cambió. Amén. Una oración cambia. Una oración cambia. Gloria a Dios. Hermano, pruebe la oración. Pruebe el ayuno. Pruebe la lectura de la palabra. El Señor quería mostrarnos eso. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoro, Jesús. Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. El lunes es feriado. ¿Alguien tiene que trabajar el lunes? Vigilia hoy entonces. Primera de Corintios 6, 17. Vea lo que dice ahí. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. ¿Usted sabe el poder que tiene eso? ¿Usted sabe el tremendo poder que tiene eso? Dice: el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Hermano, cuando usted ora, se hace uno con el Señor. Cuando usted ora, se hace uno con el Señor. Amén. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Dios. ¿Qué poder tiene la oración? Que nos volvemos un espíritu con Dios. Tal vez el Señor no te va a contestar la petición y la oración así, como uno quiere, pero dice que un espíritu es con Él. Amén.
Y si un espíritu soy con Él, tengo la victoria. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Y vea lo que dice el 16. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Vea lo que dice el 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Usted se une con el Señor, un espíritu es con Él. Se une con el mundo, un cuerpo es con Él. Amén. Así como hay una realidad espiritual, hay una realidad natural también. Amén. Porque dice, los dos serán una sola carne. Nosotros escogemos con quién vamos a ser uno. O una carne con el mundo, que es carne, o un espíritu con el Señor, que es espíritu. ¿Es perfecta la Biblia o no es perfecta la Biblia? Wow. 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 El que se une con una ramera, y no está hablando solamente de prostitución, está hablando de prostituirse con el mundo, de ajustarse con el mundo, de contar chistes con el mundo, de caminar como el mundo, de hablar como el mundo habla. El que se une con el mundo, un cuerpo es con el mundo. Amén. Pero el que se une con Dios, un espíritu es con Dios. Te adoro, Jesús. Lo que hagas en lo natural afecta tu vida espiritual. Lo que hagas en lo natural afecta tu vida espiritual. ¿Sabe? ¿Será cierto eso? Lo que hagas en lo natural afecta nuestra vida espiritual. Dice la Biblia, mi hermano, que si usted se pelea con la esposa, ni ore. Vea si lo que uno hace en lo natural afecta a lo espiritual. Dice que si usted se pelea con la esposa, se pelea con el esposo, ¿para qué ora? Dice, eso no pasa. Corra y póngase bien con su esposa, porque usted quiere que esa oración pase el cielo. Amén. Lo que hacemos en lo natural afecta a lo espiritual. Amén. Y lo que hacemos en lo espiritual va a afectar lo natural. Lo que usted tiene por dentro se va a reflejar por fuera. El Gadareno, ¿ustedes han leído la historia del Gadareno? ¿Cómo estaba el Gadareno? Estaba desnudo, vivía en tumbas, se cortaba, dice que ni con cadena lo podían sostener, andaba desnudo. ¿Qué tenía el Gadareno por dentro? Una legión. ¿Y qué se manifestaba por fuera? Una legión. Lo que usted tiene por dentro se va a manifestar por fuera. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que tiene por dentro, si es espiritual, se va a manifestar también por fuera. Gloria a Dios. Te adoro, Jesús. Lo que hagas en el espíritu se refleja en lo natural. Busca a Dios en oración. Amén. Y eso se va a reflejar en lo natural. Tu actitud cambiará cuando busques de Dios. Cuando usted busque de Dios, cuando usted ora, mi hermano, usted se vuelve más tolerante. Sí, se vuelve más tolerante. Se vuelve más amoroso. Usted se vuelve más amoroso. Se vuelve más misericordioso. Cuando usted se mete en oración, usted se vuelve más misericordioso. Se vuelve más amoroso. Se vuelve más perdonador. Se vuelve más agradecido. ¿Sabe por qué? Porque un espíritu es con Dios. Entonces usted se hace como Dios. Es un mismo espíritu con Dios. Cuando usted ve el hermano rencoroso, cuando usted ve el hermano peleón, cuando usted ve el hermano chismoso, una carne está con el mundo. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a tratar de concluir. Vamos a tratar de concluir. ¿Usted sabe qué pasó después de varios siglos? Después de varios siglos el Señor levantó a un rey que se llamaba Saúl. Ustedes se acuerdan de Saúl, ¿verdad que sí? Y el Señor, una de las tareas que le dio a Saúl es: vaya, y yo tengo una cuenta pendiente, dice el Señor. Hay un pueblo que se opuso a Israel, se llama Amalek. Le dice a Saúl: vaya y me lo destruye. No deja una vaca, no deja un chancho, no deja un perro, no deja un niño, no deja una mujer. Amalek hay que destruirlo, porque Amalek es Satanás. Amalek hay que destruirlo, y a usted le toca que destruirlo. Amén. Y Saúl se fue. ¿Y sabe qué hizo?
Se trajo al rey. Se trajo el rey. Se trajo el rey. Y se trajo, y estaba Samuel diciéndole: ¿por qué me desobedeciste? Yo no he desobedecido. Y esas vacas, es que las vi muy lindas. ¿Y Dios qué quiere? Sacrificios. Y Dios quiere vacas o obediencia. ¿Qué quiere Dios? Vacas. Quiere sacrificio, Él quiere ofrenda, quiere diezmo, o quiere obediencia. Quiere obediencia. Amén. La obediencia es mejor que 1000 sacrificios. Amén. Y porque tú has desechado la palabra de Dios, porque el que no obedece la palabra de Dios desecha la palabra de Dios, porque tú has desechado la palabra de Dios, yo te desecho, le dijo. Y Saúl: sí, está bien, no importa que me deseche, pero que vaya al frente del pueblo conmigo. Vea usted. Yo lo que quiero es que me vean que ando con el profeta. Yo quiero que vean que ando con el profeta. Entonces, como yo ando con el profeta, el pueblo va a pensar que yo estoy muy espiritual. Eso no se da hoy en día, fue aquel tiempo atrás nada más. Hermano, hoy hasta pagan para andar con el profeta. Un aplauso al Señor. Qué cosa más terrible y espantosa es hecha en la tierra. Hoy se paga. Y Saúl era así. ¿Usted sabe qué pasó? Que se levantó guerra contra los filisteos. Se levantó guerra contra los filisteos. Amén. Y entonces fue Saúl a pelear con los filisteos. ¿Y sabe qué hicieron los filisteos? Mataron a los hijos de él. Y Saúl huía, fue herido. Y mientras él estaba herido, un muchacho llegó y le dijo: Saúl, mátame. Y el muchacho se tiró sobre Saúl. Y dice, y lo atravesó su espada. Y este muchacho corrió. Y llegó donde David. Y David cansado, y el muchacho cansado, y le dice: David, ¿qué noticia me traes? ¿Por qué vienes corriendo? Le digo al joven. Y el joven le dice: es que murió, aquí traigo la corona. Esta corona era de Saúl, pero ahora es tuya. Te la traigo. Y David, que era un hombre espiritual, le dice: yo no quiero esa corona. ¿Qué pasó con el ungido de Jehová? ¿Qué pasó con Saúl? Yo lo maté. ¿Cómo que usted lo mató? Si él estaba herido. Y entonces él me dijo: yo no quiero que me maten los filisteos, mátame tú. ¿Y tú quién eres? Un amalecita. Saúl no mató a la amalecita, el amalecita lo mató a él. Un amalecita mató a Saúl. ¿Y sabe qué dijo David? Llévense a ese hombre y mátenlo. Amén. Porque David era una sombra de lo que venía. Se iba a levantar uno que le iban a decir: hijo de David. ¿Usted sabe de quién le hablo? Se iba a levantar uno que es la raíz de David. Amén. Se iba a levantar uno, mi hermano, uno que ese reino es para siempre. Se iba a levantar uno, gloria a Dios, que en la cruz del Calvario iba a agarrar a Amalek, lo iba a exponer públicamente. Amén. Iba a triunfar sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo gobierno, sobre todo Satanás. Iba a nacer uno de simiente de David que iba a coger a Amalek y lo iba a poner en la cruz del Calvario. Amén. Y lo iba a avergonzar públicamente. Ese es el mío, se llama Jesús. Amén. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todo es hecho nuevo. Gloria a Dios. En Cristo tenemos victoria sobre Amalek. Amén. No hay nada que Amalek pueda levantar en contra tuya si estás en Cristo Jesús, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Dele un aplauso al Rey. Pongámonos de pie. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesucristo.